En este video vamos a ver cómo mejorar tu calidad de sueño, cómo superar el insomnio, cómo levantarte con más energía y vamos a ver cómo compensar durante el sueño ese estrés y ansiedad que estás sintiendo durante el día para mejorar tu calidad de vida. Además vamos a ver una rutina ideal para que puedas maximizar tu calidad de sueño y vas a entender el impacto que tienen sustancias como el cannabis, el alcohol, fármacos o la melatonina para ir a dormir. Si alguna vez pasaste toda la noche despierto, sabes cuán crucial es el sueño. Los animales dormimos por muchas cosas, no hay una sola función o una sola respuesta a por qué dormimos. Porque realmente en diferentes fases del sueño dormimos para diferentes cosas, dormimos para cumplir diferentes funciones. En unas dormimos para reestructurar nuestras redes neuronales y poder cambiar más rápido, en otras para reparar nuestros tejidos o para reponer nuestras reservas de energía, pero en algunas fases también dormimos para lavar los desechos producidos por nuestras neuronas y que el flujo de un líquido llamado cefalorraquídeo, que sube por tu columna, puede ayudar a limpiar tu sistema nervioso de toda esa basura. ¿Y qué sucede en nuestro cerebro si no dormimos lo suficiente? Empezamos a perder muchas de las funciones o de los resultados de cosas que ocurren durante el sueño. Tenemos menos energía, menos memoria, menor velocidad de reacción y sobre todo menos salud mental. Por eso veamos ahora cuántas horas realmente necesitamos dormir, cómo mejorar cada fase de sueño y cómo usarla a tu favor para mejorar tu calidad de vida y que rinda más tu cuerpo y tu cerebro. Vamos a ver también qué sucede con las deudas de sueño cuando por ejemplo llevamos meses o semanas durmiendo mal. Y vamos a ver cómo cada una de las cualidades del sueño, la eficiencia, la latencia y mucho más, cosas que vos y yo podemos medir, hablan de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Cómo esto impacta por ejemplo en el insomnio y todas las estrategias que podemos usar para mejorarlo y por supuesto qué impacto tienen la cafeína, el alcohol o la marihuana en tu sueño. Pero quiero que entiendas cómo todo esto combinado puede impactar en tu calidad de vida y en tu resiliencia y capacidad de enfrentar a los desafíos cotidianos para que realmente sientas la mejoría en tu calidad de vida. ¿Cuántas horas realmente necesitamos de sueño? El requerimiento de sueño de un bebé recién nacido no es el mismo que el de una persona de 70 años. Por ende, ¿cuántas horas necesitamos? Como adulto promedio siempre escuchamos recomendaciones de que vos y yo necesitamos de 7 a 9 horas de sueño por día. Pero realmente la cantidad ideal no depende del sueño total, sino de la cantidad de tiempo que tuviste en sueño profundo o en diferentes fases de sueño. Por eso deberíamos enfocarnos en optimizar esas fases y no tanto en cumplir las 9 horas en la cama. Aunque si te puedes dar el lujo de mejorar ambas cosas, aún mejor. A su vez, si realmente no puedes dormir las horas necesarias, existen muchos trucos que podemos usar para aumentar el tiempo que pasamos en sueño profundo o en fases de sueño más reparadoras y que esas 6 horas que pudiste dormir valgan como 8. Si vamos a los números reales, un bebé necesita de unas 12 a 16 horas de sueño, un niño de 2 años aproximadamente necesita de 11 a 14 horas de sueño, un chico de 5 años necesita de 10 a 13, un niño de primaria necesita de 9 a 12 horas y un adolescente de 8 a 10 y ahí llegamos finalmente al adulto que necesita menos. Pero realmente el sueño que la mayoría de nosotros necesita está más cerca del límite superior y nuestra realidad está más cerca del límite inferior. La diferencia entre 7 horas de sueño y 9 horas de sueño es mucha. Durante el sueño nuestro cerebro entra en diferentes estados o en diferentes fases. Si bien fueron cambiando a lo largo del tiempo, hoy consideramos que cuando te vas a dormir atravesas por 4 fases principales. Los despertares, el sueño ligero, el sueño profundo y el sueño REM, por las siglas en inglés, de movimiento rápido ocular. Veamos cada una de estas fases y cómo potenciar las que más te sirven. El truco aquí es que si no podés dormir más, duermas mejor. En primer lugar tenemos a las fases de vigilia, que suceden tanto cuando te levantás a la mañana como en los despertares que tenés durante la noche y que idealmente querríamos evitar. Como vas a ver más adelante, hay despertares de los que ni siquiera somos conscientes y que obviamente interrumpen nuestra calidad de sueño. Esto sucede cuando el cerebro se estimula demasiado por cualquier cosa, puede ser por nuestro propio estado de ánimo porque estamos preocupados, puede ser un ruido fuerte o puede ser una luz. El truco es evitar los despertares durante la noche, pero hacer todo lo posible por estimularlo cuando nos levantamos para que nos podamos mantener más despiertos y enérgicos durante el día. Y ya te adelanto que si te sentís descansado por la mañana y enérgico, no hace falta que te preocupes por tus despertares durante la noche porque es muy improbable que los tengas. La segunda fase que tiene más uso para nosotros es el sueño ligero. Es la primera fase que solemos experimentar al dormirnos. Es una fase donde suceden muchas cosas beneficiosas y necesarias del sueño. Se reduce la frecuencia a la que vos respirás, tus músculos se relajan y quizás si dormís con una pareja hayas visto ciertos movimientos involuntarios o pequeñas sacudidas musculares que suceden justamente durante esta fase. La temperatura corporal normalmente baja y la frecuencia cardíaca de tu corazón se reduce. Esta es la fase del sueño de la que es más fácil despertar. Por eso cuando veamos cómo optimizar el sueño y el despertar, te vas a dar cuenta de que despertarte en esta fase es tu mejor opción para sentirte bien durante el día. En esta fase de sueño ligero, la velocidad de las ondas cerebrales va progresivamente disminuyendo.
Normalmente hablamos de dos fases de sueño ligero, una más relacionada con quedarte dormido que está al principio, que dura pocos minutos, y una más larga donde suceden la mayoría de los beneficios. En esta fase de sueño ligero encontramos en el electroencefalograma, cuando analizamos la actividad cerebral, algo que llamamos uso del sueño u ondas sigma, que son pequeños momentos de actividad cerebral relacionados con la reducción de la actividad de nuestros sentidos sobre todo, y teóricamente de la consolidación de la memoria también. Ya vas a ver por qué importa esto si tenés que acordarte cosas. Esta fase, el sueño ligero, no es muy largo, rara vez dura más de 30 minutos, pero es más fácil de despertarte del sueño ligero que del sueño profundo. Por esta razón siempre te recomiendo que si dormís siesta, dure menos de 20 minutos, para despertarte en sueño ligero y que no hayas entrado en sueños más profundos, de los cuales sea más difícil despertar. ¿Y cuánto de este sueño ligero realmente necesitamos? En realidad te mencioné que no es tan relevante la cantidad de horas totales que dormís, sino cuánto tiempo pasabas en cada fase de sueño. Por eso todo en este video va a estar enfocado en ayudarte a ganar la máxima calidad de sueño posible, incluso si no puedes dormir un minuto más. Y priorizar el sueño en la vida muchas veces implica trabajar menos o ganar temporalmente menos dinero, pero el aumento de productividad termina compensándolo, o tener, por ejemplo, menos tiempo para salidas a la noche con amigos, pero muchas veces como beneficio te da un mejor estado de ánimo en general y hace mucho más difícil que te enfermes. Dicho esto, el sueño ligero suele ser la mitad de tu sueño total, el 50% aproximadamente. Y a medida que envejecemos pasamos más tiempo en fases de sueño ligero y menos en sueño profundo, con lo cual si estás envejeciendo querés justamente compensar esto. Y si tenés problemas respiratorios o malas condiciones para dormir, porque vivís en una zona ruidosa, por ejemplo, vas a pasar más tiempo en una primera fase de este sueño ligero tratando de volver a conciliar el sueño cada vez que te despertaste. En cambio, si querés minimizar la cantidad de sueño ligero que tenés y aumentar la cantidad de sueño profundo, lo mejor que puedes hacer es ejercicio. Además, esta fase de sueño es el mejor ejemplo de por qué no podés corregir tu calidad de sueño y tus problemas de insomnio tomando benzodiazepinas, que son los típicos fármacos que alguien de 40 a 60 años usa para conciliar el sueño todas las noches. Estos fármacos te ayudan a conciliar el sueño, sí es verdad, te quedás dormido, pero tenés más tiempo en sueño ligero a costas de menos sueño profundo. Te dormiste, pero perdiste calidad de sueño. No te preocupes que vamos a ver muchas tácticas alternativas para mejorar el insomnio si esta es la razón por la que usas clonazepam, por ejemplo. Todo esto no significa que las fases de sueño ligero son una basura, un paso intermedio antes de un sueño profundo y que no puede hacer nada por tu salud. Veamos específicamente cómo usar el sueño ligero para que realmente ganes beneficios. En primer lugar, si la segunda fase del sueño ligero consolida tu memoria cuando ya estás dormido, usala a tu favor. Estudios indican que la consolidación de la memoria sucede más luego de sesiones de estudio que en condiciones normales o en días normales. ¿Qué hacemos en este caso? Estudia usando el siguiente formato. Hace varias sesiones de estudio por día, siguiendo la técnica de Pomodoro con recreos en el medio, por ejemplo, donde estudias por 20 o 25 minutos y tenés recreos de 5 o 10 minutos. Hace estas sesiones de estudio por la mañana, almorzá y luego de almorzar hace una siesta de 20 minutos para consolidar esa memoria de la mañana y poder seguir estudiando a la tarde. Si haces esto ganás una ventaja, que es separás la consolidación de lo que estudiaste a la mañana y lo que estudiaste a la tarde en dos procesos mucho más fáciles para tu cerebro, dando como resultado que probablemente recuerdes mucho más de ese día de estudio que si no hubieses interrumpido la sesión de estudio con una siesta de sueño ligero donde podés consolidar tu memoria. El sueño ligero también consolida el aprendizaje de nuevas habilidades motoras, por lo que usar la misma estrategia que te mencioné antes, pero para aprender cosas que tienen que ver con la movilidad fina más rápido, es claramente una buena idea. En tercer lugar, el sueño ligero puede aumentar tu creatividad. Normalmente asociamos la creatividad con el sueño REM, pero la evidencia relativamente nueva nos muestra que la primera fase del sueño, esa fase 1 del sueño ligero, cuando te estás quedando dormido, es central para estimular la creatividad. Segundos, básicamente menos de un minuto, en esta primera fase del sueño ligero, triplicaban las chances de participantes de encontrar una solución creativa a un problema, y lo más interesante es que esas chances desaparecían si el participante se quedaba dormido del todo y llegaba a estadios de sueño más profundos. Si llegamos a niveles de actividad delta, menores niveles de actividad cerebral, que son típicos del sueño profundo, perdemos este aumento de creatividad. En cambio, si nos mantenemos en alfa y teta, que son típicos del umbral entre dormir y el despertar, logramos este extra en creatividad. Con menos de un minuto en esta primera fase del sueño ligero alcanza, pero ¿cómo podemos llegar a esa fase sin excedernos para ser más creativos en el mismo momento?
El mismo estudio que nos habla de este beneficio nos da la solución: copiarse una práctica que aparentemente hacía Edison. Tener en la mano un objeto, una esfera de metal básicamente, pero puede ser cualquier cosa en tu caso, que al quedarte dormido por la relajación de los músculos, caiga de tu mano al suelo y el sonido te despierte. Esto te garantiza el tiempo suficiente en la fase de sueño deseada y no más. Con lo cual usa este truco de sueño ligero para estimular tu creatividad cuando lo necesites. Pero no todo sueño es igual. El sueño profundo es el que menor actividad cerebral tiene y es en el que tu cerebro funciona más lento, por eso lo llamamos de ondas lentas. Pero también es el momento en el que más te rejuveneces, en el que más reparas tejidos. En este sueño profundo tu cuerpo entra en reparación, reparando músculos y fibras dañadas por el entrenamiento, aumentando el flujo sanguíneo a músculos y liberando hormona de crecimiento. Por ende, maximiza el sueño profundo cuando vos querés ganar más masa muscular. Pero por otro lado, este sueño profundo elimina toxinas y basura celular, particularmente a nivel cerebral, donde esta reducción de la actividad afecta a todo tu cuerpo. Tu frecuencia cardíaca se reduce todavía más de lo que ya sucedió en sueño ligero, tus músculos se relajan y tu presión arterial baja mucho. De hecho, la presión arterial puede bajar hasta 20% en condiciones normales durante el sueño profundo, y si tenés hipertensión, esta reducción también suele suceder. Y de hecho, si no sucede y tenés lo que en inglés se llama non-dipper, que es este cuadro de hipertensión donde tu presión arterial no baja durante la noche, es más problemático. Y si bien este no es un video de hipertensión y tenés mucho sobre hipertensión en mi video de salud cardiovascular, solamente te lo menciono porque quienes no tienen una reducción de la presión a la noche se despiertan más fácil, suelen roncar más, hacen apneas del sueño y tienen más riesgos de nocturia, de levantarse a orinar, como seguramente también viste en mi video de hidratación. En esta fase de sueño, tu cerebro muestra más actividad de unas ondas llamadas delta. No te preocupes si no las conoces, pero varios de los consejos que te voy a mencionar a lo largo de este video mejoran el sueño profundo porque aumentan la cantidad de estas ondas delta. La metáfora que podemos usar para describir al sueño profundo es la del buceo. Imagínate que el sueño es un buceo. A más lejos de la superficie estás, a más metros bajaste, más lentamente vas a tener que subir cuando vuelvas. De la misma manera que a más profundo es tu sueño, más le cuesta a tu cerebro despertarse en esa fase. Por eso si nos despertamos del sueño profundo en una siesta, nos vamos a sentir cansados y somnolentos por bastante tiempo luego. Simplemente no es conveniente que lo hagas, de la misma manera que nunca deberías ascender de un buceo a 35 metros de profundidad sin hacer una parada de seguridad a medida que vas subiendo hacia la superficie. Y respondiendo a la pregunta de cuánto sueño profundo necesitamos, la realidad es que la mayoría de la investigación se centra en cuánto sueño profundo tenemos y no en el ideal. Hoy la cantidad de tiempo que el ser humano pasa en promedio en sueño profundo estando sano es del 13 al 23% del tiempo que dormimos. Pero yo te recomiendo que para aumentar los beneficios del sueño profundo y que tu cuerpo se repare más y se rejuvenezca más básicamente a tus tejidos, mantengas la mayor cantidad del tiempo en sueño profundo posible. Simplemente porque no hay evidencia que indique que más sueño profundo sea malo o sea problemático. Y no te preocupes si no puedes medir tu cantidad de sueño profundo. Vamos a ver cómo hacer para aumentar la cantidad de sueño profundo igual y son consejos que puedes aplicar para mejorar tu calidad de sueño siempre. Pero puedes identificar fácilmente si la cantidad de sueño profundo que tenés es suficiente o no con síntomas. Normalmente cuando nos falta sueño profundo nos levantamos cansados, tenemos fatiga durante el día, tenemos más dificultad para enfocarnos, tenemos más hambre por la mañana y más irritabilidad. Pero uno de los elementos más útiles, a mi modo de ver, ya vas a entender por qué, es el aumento de los niveles de ansiedad. Si nos falta sueño profundo, es normal encontrar un aumento en los niveles de ansiedad, niveles mayores de los que vos solés experimentar, que ojalá sean cero. Y te mencioné que tu cuerpo regenera tejido, hueso, músculo y ligamentos y mucho más durante el sueño profundo. Esta reducción de la actividad de otras funciones del cuerpo es la que te permite reparar estos tejidos. Además lleva más sangre a músculo y reduce el dolor muscular y la fatiga para que puedas volver a entrenar mañana. Pero esto no es todo, lo opuesto también es verdad. No tener la cantidad del sueño profundo suficiente nos lleva a perder músculo. El mecanismo obvio por el cual esto sucede tiene que ver con la hormona de crecimiento. El déficit de esta hormona a lo largo de los años, conocido como somatopausa, lleva a una pérdida de masa muscular, a una pérdida de la densidad ósea y a un menor uso de los ácidos grasos como fuentes de energía. Básicamente cosas que vos no querés que sucedan. Al disminuir el tiempo que pasamos en sueño profundo, disminuimos el pulso de liberación de la hormona de crecimiento, el momento en el que más hormona de crecimiento liberamos, que no es constante a lo largo del día. Sucede en mucho mayor cantidad en este sueño profundo. Y también, lamentablemente, disminuimos el pulso de liberación de testosterona. Esto nos da más dificultad para mantener la densidad ósea que queremos, nos dificulta aumentar la cantidad de masa muscular cuando queremos desarrollarla y además nos dificulta mantener la masa muscular a lo largo de la vida, sobre todo cuando estas hormonas empiezan a disminuir por malos hábitos.
Todos estos factores de disminución del sueño profundo y de las hormonas de crecimiento lleva a un aumento del cortisol, de la hormona del estrés, que aparte de ser una hormona relacionada con estrés, suele ser catabólica para tus músculos, te ayuda a perder masa muscular básicamente. Por eso alguien con valores elevados de cortisol por patologías, por enfermedades, tiene una pérdida de masa muscular, sobre todo en los miembros, y un aumento del depósito de grasa en abdomen y torso. Además, los marcadores inflamatorios, las sustancias en sangre que nos dicen que estamos inflamados, son indirectamente proporcionales a la masa muscular y a la calidad del sueño. A más inflamación tenemos, más fácil nos es perder masa muscular. Por ende, menos sueño profundo implica más inflamación, que lleva a tener más enfermedad y obviamente menos masa muscular. ¿Y qué relación tiene la inflamación con la masa muscular? ¿Por qué afecta una a la otra? En términos breves, básicamente la inflamación impide la síntesis de proteínas para músculo. Por ende, no puedes construir nuevo y no puedes reparar el viejo. Los estudios además indican que el sueño profundo ayuda a mantener los niveles de glucosa normales a lo largo del día, mientras que la privación, lo opuesto, incrementa tu riesgo de diabetes, hace que vos manejes peor tu glucosa en sangre. Si manejas mejor tu glucemia y sos más sensible a la insulina, vas a tener menor acumulación de grasa. Pero el sueño profundo a su vez te puede ayudar a reducir la producción de cortisol, que entre muchas otras cosas causa aumento de peso y pérdida de masa muscular. Por ende, si mejorás el sueño profundo, tenés más anabolismo, construís más masa muscular, reparás la masa muscular antes y encima acumulás menos grasa y tenés menos estrés. Y si bien hay otras fases del sueño más ligadas a la memoria, donde tenés consejos aplicables como la que te di para el sueño ligero, el sueño profundo o de ondas lentas también mostró aumentar la consolidación de la memoria. En términos lo más simples posibles para que no tengas que leer cosas como estas, nuestro entendimiento de la memoria actual es el siguiente. Durante las horas que estamos despiertos, la memoria, lo que recordamos nuevo, están compuestos de múltiples fragmentos de información que están codificados en nuestras redes neuronales de la corteza y de un sector al que llamamos hipocampo. Estas estructuras son necesarias para consolidar la memoria nueva porque la unen en patrones, en un orden de activación neuronal. Ese orden de activación es esencial para que vos recuerdes, y durante el sueño profundo la información codificada en tu hipocampo se reactiva de manera repetitiva siguiendo ese mismo circuito varias veces, facilitando que vos recuerdes cosas porque seguís ese mismo circuito el día de mañana cuando tenés que recordar una información. Este proceso que hace tu cerebro a la noche de manera repetitiva parece servir específicamente para aumentar la consolidación de un tipo de memoria que se llama memoria episódica declarativa, que es la que te hace recordar fechas, eventos y ese tipo de cosas. Esta es razón más que suficiente para no perder el sueño profundo antes de un examen. Ese es un consejo que todo el mundo conoce pero nadie aplica. Y el elemento que a mi modo de ver más responde a por qué dormimos es este. El sueño profundo baja tu nivel de actividad a nivel corporal en general, pero principalmente en tu cerebro, para que puedas reponer tus reservas de energía, para que puedas rellenar tu ATP, que es la molécula de energía que tu cuerpo usa. Con lo cual, si querés quedarte con una sola justificación de por qué importa dormir, quédate con esta. Dormir importa para que vos puedas tener energía. Por eso, si haces mucho ejercicio, aumentás el sueño profundo. Tenés que recuperar esa energía perdida y reparar las fibras musculares dañadas. Gracias a que el cerebro puede reducir el nivel de actividad durante el sueño profundo, por eso lo llamamos de ondas lentas porque hay poca actividad cerebral, aumenta los niveles de ATP y durante ese periodo probablemente el aumento de ATP es el que desencadena los procesos anabólicos, los de la hormona de crecimiento y la reparación de tejidos y el rejuvenecimiento, porque ahora tenés la energía disponible, la energía suficiente. Y es la misma lógica de por qué alguien en fases de crecimiento necesita más sueño, porque necesita reponer más esa energía y porque necesita más periodos de anabolismo para desarrollar su cuerpo. Mientras más urge hacerlo, más sueño necesitas, por eso el bebé necesita más horas. ¿Y cómo podés fácilmente aumentar tu sueño profundo? En primera instancia durmiéndote más temprano para que coincida con el ciclo circadiano ideal. En segunda instancia haciendo más ejercicio, como te mencionaba recién. En unos minutos vamos a ver qué ejercicio te sirve más. En tercer lugar usando ruido blanco u ondas delta, que básicamente lo que hacen es ayudarte a que tu cerebro produzca más ondas delta y baje su actividad cerebral. Y en cuarto lugar oscureciendo la habitación para no tener estímulos. Vamos a ver mucho más sobre cómo aplicar todas estas cosas en la rutina del sueño. Y luego tenemos al sueño REM, que es la fase que asociamos a soñar. Durante esta fase la actividad de tu cerebro aumenta, no tiene nada que ver con lo que viste en sueño profundo donde es mínima. Y en esta fase simula o tenés casi el mismo nivel de actividad que cuando vos estás despierto. Tenemos pequeñas contracciones musculares durante esta fase de sueño, pero sorprendentemente suele ser más difícil despertarnos a pesar de que tenemos más actividad. Nos es difícil despertar, pero no nos vamos a sentir como nos sentimos cuando nos despertamos en sueño profundo, ralentizados, irritables y con somnolencia. Pensá, por ejemplo, en cuando te despertás después de una pesadilla.
Estas contracciones musculares pequeñas que se dan en las fases de sueño REM son prácticamente mínimas, suceden como consecuencia de ese aumento de la actividad cerebral, pero en realidad durante esta fase del sueño tu cuerpo pierde el tono muscular normal. Esto sirve básicamente para que vos no actúes tus sueños, y es obviamente el mismo mecanismo que está detrás de las parálisis de sueño, que básicamente son estados muy similares al de sueño REM, pero despiertos. Son simplemente anomalías donde vos entraste en un mismo nivel de actividad cerebral que en el sueño REM, pero no habiendo todavía conciliado el sueño, estando en el umbral del sueño todavía. Y obviamente por esa actividad cerebral que sucedería normalmente en sueño REM, es la razón por la cual mucha gente menciona haber visto cosas durante esa parálisis de sueño. Originalmente pensábamos que solo se soñaba en fases de sueño REM. Y tiene sentido porque si vos ves que tenés más actividad cerebral en un momento, es más lógico inventar un mundo y una situación en la que vos estás inmerso. Pero no soñamos solamente en fase de sueño REM. Sí te cuento que la enorme mayoría de las situaciones donde recordamos lo que estábamos soñando suceden luego de despertarnos del sueño REM. ¿Y cuánto de este sueño necesito? Realmente depende de la edad. Los bebés pasan un 50% del sueño en fases de sueño REM, algo que probablemente tiene que ver con la maduración de nuestro sistema nervioso. Y los adultos necesitamos aproximadamente al menos 1 hora y media de sueño REM, te diría 2 horas. Y como lo más interesante del sueño profundo sucedía en el cuerpo y en la construcción y el anabolismo de los tejidos, lo más interesante del sueño REM sucede en el cerebro. En esta fase del sueño generamos nuevas conexiones neuronales. Es el momento de mayor plasticidad neuronal. En este periodo nuestro cerebro hace o deshace nuevas espinas dendríticas, que son los elementos a los cuales se unen otras neuronas. Normalmente tus neuronas tienen un axón y varias dendritas o espículas que salen para conectarse justamente con otras neuronas. Como cada neurona se puede conectar con cientos de neuronas, cada dendrita puede sacar pequeñas espículas, pequeñas ramas a las cuales pueden conectarse otras neuronas. Esta formación y destrucción de las ramas de conexión es la base estructural de por qué tenemos neuroplasticidad. Y cambiar un hábito que vos tenés muy asentado o incorporar lo aprendido son todas cosas que requieren cambiar tus redes neuronales. Necesitas ese sueño REM para hacerlo. Durante el sueño REM también revisamos mucho de lo aprendido y de lo que sucedió durante el día. Repetimos los mismos circuitos que activábamos estando despiertos, como ya viste en mi video de intelecto, que está relacionado con la memoria por un lado, pero acá tiene que ver con otro aspecto. Durante estos momentos de mayor actividad neuronal del sueño REM, la respiración aumenta, la frecuencia de tu respiración aumenta. Y de hecho la frecuencia respiratoria es una de las maneras por las que diferentes aparatos de medición de la calidad del sueño te identifican que estás en sueño REM. Pero sin ningún lugar a duda el beneficio más importante o la acción más importante de estar en ese sueño REM es su efecto en el estado de ánimo y en la ansiedad y la irritabilidad, que se relaciona con la actividad de esos circuitos que yo te mencionaba antes. ¿Por qué? Porque la actividad de REM y el control que tiene sobre tu estado de ánimo sucede regulando una de las áreas más problemáticas de nuestro cerebro. En el lóbulo temporal tenemos un núcleo, una sección a la que llamamos amígdala, porque tiene forma similar a las amígdalas de tu garganta y porque somos poco creativos. Esta amígdala cerebral controla más que nada aspectos relacionados con tu respuesta al estrés y a la amenaza. Es básicamente uno de los ejes que nos hacen reaccionar mal. El sueño REM reduce la actividad de este centro cerebral, sobre todo a experiencias estresantes que tuvimos durante el día. Cuando el sueño REM reduce la actividad de la amígdala, podemos controlar más nuestra respuesta emocional a las cosas gracias a la actividad del lóbulo frontal que pone un freno, y esto te hace menos irritable y menos reactivo emocionalmente. La buena noticia es que esto es entrenable, y la segunda buena noticia es que aumentando tu sueño REM puedes controlar tus emociones mejor. Y probablemente la reducción de la adrenalina que sucede durante el sueño REM, justamente para que no actúes tus sueños, es una de las claves para evitar esta respuesta emocional exagerada. ¿Y qué podemos hacer para mejorar el sueño REM? Evitar la cafeína, enfriar tu cuerpo, aumentar la cantidad de horas que pasas dormido. Recordá, como ya vas a ver en los ciclos de sueño, que el sueño REM sucede más hacia el final del sueño. Y repara tu ciclo circadiano, que vas a tener muchos consejos sobre cómo hacerlo en unos minutos. Y realiza prácticas que aumenten un neurotransmisor llamado GABA. Ya vamos a ver más sobre ondas binaurales, suplementos y otros trucos que te permiten aumentarlo, básicamente. Y te nombré 4 fases del sueño: el despertar, el sueño ligero, el sueño profundo y el sueño REM, porque juntas forman un ciclo. Durante una noche ideal vas a tener que hacer unos 5 ciclos de sueño de unos 90 minutos o un poco más, y en el primer ciclo del sueño pasás por las 4 fases y luego idealmente, si no te despertaste, vas a solamente pasar por las otras 3, no vas a tener más la fase del despertar. Los primeros ciclos de sueño, los de la primera mitad de la noche, suelen tener más sueño profundo, y los de la segunda mitad de la noche suelen tener más sueño REM. De hecho, muchas veces en los últimos ciclos, para ayudarte a despertar mejor, tu cuerpo evita el sueño profundo y
haces solamente sueño REM y ligero. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo me levanto temprano y no dormí lo suficiente, voy a estar perdiendo sueño REM. Buscamos un equilibrio, queremos estar menos del 5% del tiempo total despiertos, esto significa poco tiempo para quedarnos dormidos, pero tampoco cero, ya vas a ver por qué, y también significa pocos despertares. Buscamos casi la mitad del tiempo dormidos en sueño ligero, de un 20 a un 25% en sueño REM, y trata de obtener los mismos porcentajes para el sueño profundo también. Aunque la enorme mayoría de la gente, por malos hábitos, tiene más sueño REM que sueño profundo. Y recordá las siguientes alteraciones de los ciclos de sueño. Si haces mucho ejercicio, tu cuerpo va a priorizar el sueño profundo, para poder recuperar tus tejidos y tus niveles de energía. Si llevas muchos días con menos sueño del que deberías, tu cuerpo va a priorizar primero el sueño profundo para repararte y para dejarte listo para enfrentar esas teóricas amenazas que te están quitando el sueño. Imagínate si tu cuerpo se pudiese dar cuenta de que te quedaste despierto para ver una serie. Y luego de un par de días tu cuerpo va a priorizar el sueño REM. Salud física para que te puedas escapar de la amenaza y después salud mental para que te puedas recuperar. Sin embargo, el daño más común a tus ciclos de sueño es otro. Como consumimos cafeína que puede retrasar el tiempo que tardamos en dormirnos y no dormimos lo suficiente, dañamos sobre todo la última parte de nuestro sueño, que simplemente no existe porque ya te despertaste. Como los últimos ciclos de sueño priorizan el sueño REM, vos vas a perder más del sueño REM que del sueño profundo si no dormís las horas que necesitas. Todos tuvimos situaciones en nuestra vida por cientos de razones donde por un periodo de tiempo no dormimos lo suficiente. Por ahí estás en una de esas situaciones ahora mismo, pero probablemente no descansas lo suficiente en la semana y estás esperando el fin de semana para compensar ese sueño perdido. Lamentablemente el sueño perdido no es recuperable. Cuando tu sueño es insuficiente, vos vas acumulando paulatinamente una deuda de sueño, una deuda que va sumando intereses a nivel del impacto que tiene en tu salud. Y como no podemos compensar esa deuda, ya vas a ver por qué, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para esos periodos donde sabemos que no vamos a estar durmiendo lo suficiente. Esta deuda de sueño de la que vos hoy no sos consciente afecta a tu tendencia a enfermarte, de hecho hace mucho más probable que te contagies un resfriado, empeora tu recuperación cuando haces actividad física, impidiendo por ejemplo el desarrollo de tu masa muscular, e impide además tu capacidad de lidiar con el estrés y afecta tus niveles de hambre llevándote a comer de más. Esta deuda de sueño implica que en la vida cotidiana vas a tener más sueño durante el día, vas a ver una disminución franca de tu performance, sobre todo cognitiva, en el trabajo, y además te vas a volver literalmente más pesimista. Un estudio relativamente reciente mostró cómo 5 noches consecutivas de sueño insuficiente nos hacen más reactivos emocionalmente, más irritables y más cínicos. Lo que necesitas en ese caso es dormir. Pero ¿por qué no podemos saldar esta deuda de sueño? Pensemos en números primero. Si durante la semana dormís 6 horas y media y tu cuerpo necesitaba 8 horas, significa que necesitarías compensar 1 hora y media de sueño por cada día de la semana. Si pensamos solo en que dormís poco de lunes a viernes, son 7 horas y media que te faltan. Para compensar eso en el sábado y el domingo, tendrías que dormir más de 11 horas cada uno de esos días. Pero incluso si pudieses dormir más de 11 horas cada día del fin de semana, esto alteraría la regularidad y la calidad de tu sueño de toda la semana, agravando todavía más la situación porque cambiaste tus horarios. Además, si cambias los horarios de sueño entre el fin de semana y la semana, tardás aproximadamente unos 3 días en acostumbrarte, en volver a tu horario habitual. Por ende, ni siquiera te recomiendo que duermas hasta más tarde en los fines de semana. Incluso si todo esto no fuese un problema, pensá en los beneficios de cada una de estas fases de sueño. Ese sueño profundo que perdiste durante la semana, que reparaba tus tejidos, ya no los repara. Y ese sueño REM que consolidaba tu memoria, que perdiste el martes, ya no es recuperable el sábado. Por ende, la deuda no es saldable, pero muchas veces vos y yo necesitamos dormir menos de la cantidad recomendada igual, por cualquier razón. En estos casos, ¿cómo hago el menor daño posible a mi cuerpo? Te voy a dar una lista de consejos muy simples para esta situación. Siempre que tengas que reducir la cantidad de horas que vas a dormir, te conviene levantarte más temprano y no acostarte más tarde. Esto sucede siempre. ¿Querés quedarte viendo una serie de Netflix? Hacelo por la mañana, levantate temprano para verla, en vez de a la noche, porque vas a pagar menos daño a nivel biológico. Y además del beneficio biológico de levantarte temprano comparativamente con acostarte tarde, se te va a hacer más agradable el día cuando haces esto. Pero el verdadero beneficio de despertarte antes en lugar de acostarte más tarde es que te permite acostarte al día siguiente a la hora correcta en vez de ir posponiendo cada vez más el horario al acostarte, que seguramente alguna vez ya te sucedió.
En segundo lugar, usá siestas de 10 o 20 minutos. Tenés mucha más información en mi video sobre la siesta, pero recordá que buscamos siestas de menos de 20 minutos porque la inercia del sueño es algo real. Queremos despertarnos de la siesta antes de que la inercia del sueño, lo que nos lleva a dormir cada vez más profundamente, nos deje cansados al levantarnos porque nos levantamos, por ejemplo, en la mitad de una fase del sueño profundo. Y si no podemos dormir menos de 20 minutos que nos aseguran levantarnos en sueño ligero, por lo menos completemos un ciclo de sueño total, que es de unos 90 minutos y que lamentablemente si tuviste que dormir menos porque estabas muy ocupado, dudo que tengas el tiempo disponible para una siesta de este largo. Y en tercer lugar, y esto vale para todos, si no vas a poder dormir la cantidad de horas que deberías, maximiza tu calidad de sueño aumentando el tiempo que pasas en sueño profundo o en sueño REM con los consejos que te mencioné antes. ¿Y qué hay sobre la eficiencia del sueño? Uno de los aspectos más pasados por alto cuando hablamos de dormir y de recuperarnos es efectivamente la eficiencia que tiene nuestro sueño. Cuando nos acostamos, rara vez nos acostamos exclusivamente para dormir. No hacemos, por ejemplo, nada más como leer un libro, ver una serie, una película o peor aún, ver redes sociales. Todas estas cosas nos hacen perder tiempo que podría ser de calidad de sueño y además entrenan a nuestro cerebro a conciliar que ir a acostarse no necesariamente es un hábito que dispare el dormirse, sino que puede ser un hábito que dispare el ver redes sociales o cualquier otra cosa. Este es el típico mal hábito que perjudica tu calidad de vida sin que lo notes o a veces notándolo. Querés ver series porque querés sentirte mejor o disfrutar la última parte de tu día sin tener en cuenta que al día siguiente te vas a sentir físicamente peor por la mala calidad del sueño, generando un círculo vicioso infinito que va agravando tu calidad de vida y tu estado de ánimo. La solución a esto obviamente es mejorar la eficiencia del sueño. La eficiencia del sueño toma el tiempo total que estuviste en la cama y refleja el porcentaje de ese tiempo que realmente estuviste dormido. Si estuviste acostado 10 horas, por ejemplo, pero dormiste 8 porque las otras 2 estuviste haciendo otras cosas, tu eficiencia del sueño es de 80%. El 80% del tiempo que estuviste en cama estabas efectivamente dormido. En términos de eficiencia buscamos la máxima posible, obviamente. Idealmente más del 90% queremos estar dormidos de verdad. Y es importante que consideres esto porque muchas veces vos pensás que te acostaste 8 horas, pero no dormiste 8 horas de verdad. Si tuviste 8 horas para acostarte y tenés una eficiencia del 90%, que es muy buena, rara vez es tan buena, de los 480 minutos totales que tuviste, 432 estuviste realmente dormido, 7 horas y 12 minutos. Esto es importante porque te dice básicamente que nadie duerme el 100% del tiempo que estuvo acostado, con lo cual no te engañes diciendo que dormiste 8 horas porque te acostaste a las 10:30 de la noche y te levantaste a las 6:30. Probablemente por baja eficiencia hayas dormido mucho menos de 8 horas. Y a juzgar por las horas a las que se ven mis videos en diferentes zonas horarias, es hasta probable que estés viendo este video mucho más tarde de lo que deberías. Si es así, guardalo en ver más tarde y míralo mañana. Anda a dormir. Ahora sabés que tenés que cuidar la eficiencia del sueño para que cuando te acuestes pases más cantidad del tiempo dormido. ¿Pero cómo? Hacé todo lo que quieras afuera de la cama, en el living, en la cocina, en el baño o donde quieras, pero cuando te acuestes y te quedes acostado, no hagas más nada que dormir. Si haces alguna actividad física sobre la cama, te recuerdo que hay horarios mejores que antes de acostarte. Pero lo que hagas en la cama antes de dormir no es la única manera de afectar a tu eficiencia del sueño. Podemos arruinarla también porque nos despertamos durante la noche. Hay básicamente 3 tipos de despertares que vale la pena tener en consideración y que por supuesto van a arruinar nuestra calidad de sueño y el tiempo total que pasamos dormidos. El primero es el despertar donde nos movemos, nos levantamos de la cama, por ejemplo vamos al baño, que son los despertares que más actividad mental tienen y que por supuesto más pueden afectar al tiempo que pasamos dormidos. Y te recuerdo que tenés el consejo de cómo evitar levantarte para ir al baño en el video sobre hidratación que te voy a dejar en la descripción. En segundo lugar tenemos a los despertares de los cuales somos conscientes, que son básicamente estos escenarios donde abrís los ojos, te das vuelta y seguís durmiendo. Y el tercer escenario son todos los despertares de los cuales no somos conscientes, pero están. Elementos como ruidos fuertes, el movimiento de una pareja o cualquier otro. Todos estos elementos arruinan nuestra calidad de sueño. Y la manera más fácil de entenderlo es la siguiente. Cada vez que te distraen en un trabajo difícil, en un trabajo complejo que requiere mucha concentración, te toma un tiempo volver a concentrarte con el mismo nivel que antes. Algo similar sucede con el sueño. Si interrumpiste un ciclo de sueño por un ruido, por ejemplo, y tuviste un micro despertar, luego tu cuerpo tiene que volver a dormirse, tiene que volver a pasar por esa fase de despertar y de sueño ligero para llegar al sueño profundo o a la fase en la que realmente estabas. Si ya dormís menos de lo que deberías por tu estilo de vida, imagínate encima tener que compensar 3 o 4 microdespertares por noche. ¿Cómo evitamos estos despertares, tanto de los que somos conscientes como de los que no? En resumen,
con mindfulness y con ejercicio. Desde el lado del mindfulness y la meditación, básicamente lo que haces es aumentar la actividad parasimpática de tu cuerpo, dándote un sueño más profundo, y esto logra que sea más difícil de interrumpir con microdespertares, porque mientras más lenta es tu actividad cerebral durante el sueño, más difícil es que salgas de esa fase. Y desde el lado del ejercicio, a mayor es la intensidad del entrenamiento según tu propio criterio, básicamente a más sentís que te esforzaste, mayor es el impacto positivo que tiene ese ejercicio en la eficiencia del sueño. Seguramente recuerdes situaciones de tu vida donde te esforzaste físicamente mucho un día, caíste en la cama agotado y ni siquiera recordás cuánto tiempo tardaste en dormirte. Además, una de las novedades más contraintuitivas de los estudios que miden cómo el ejercicio impacta en nuestra eficiencia del sueño es que podemos entrenar incluso a la noche y aún así obtener beneficios. Entrenar tarde no parece perjudicar tanto a nuestro sueño como pensábamos históricamente. Y lo que funciona para mejorar la eficiencia del sueño es todo lo que aumente esa actividad parasimpática que te mencioné antes y sobre todo respetar horarios y rutinas de sueño. De hecho, estudios en niños mostraron que los que tienen mejor eficiencia del sueño tienen mejores notas en lengua y en matemática. Mi consejo con respecto a la eficiencia del sueño es que tengas una rutina para acostarte y la respetes, pero que también evites hacer otras actividades en la cama que te quiten eficiencia y que generen malas costumbres que dañan al sueño, como ver series, películas o usar el celular en la cama. Incluso te recomendaría que no leas en la cama, porque si bien leer por la noche fomenta la actividad parasimpática y te ayuda a conciliar el sueño, te recomiendo que no lo hagas acostado, justamente para no generar el hábito en tu cerebro de que cuando te acostás tengas que leer para dormir. Acostate cuando hayas terminado esas actividades. Además, uno de los factores más importantes para la eficiencia del sueño parece ser la rutina, ir a acostarse a la misma hora, con lo cual no espero que no disfrutes de tus fines de semana, pero tener presente que acostarte y levantarte a la misma hora es una de las herramientas que más afectan a la eficiencia y a la calidad del sueño. Con lo cual, mi propuesta para vos es que los fines de semana en los que no tenés planes sociales, trates de ser lo más consistente posible con tus horarios de la semana para acostarte. Podés hacer hasta que tu cita de Tinder sea un desayuno. Encima vas a tener más energía para lo que quieras hacer después. Si compartís tu cama con alguien más, probablemente hayas experimentado las molestias que implican que tu pareja se mueva y que afecta tu calidad de sueño. Pero ¿qué sucede con nuestro movimiento durante el sueño? ¿Qué dice sobre la actividad cerebral que tenemos cuando dormimos y qué podemos hacer para mejorarlo? Y además, ¿cuál es la mejor postura para conciliar el sueño? Antes te hablé del sueño total como algo menor. Las horas que dormís no son tan relevantes como la cantidad de sueño profundo o la cantidad de sueño REM. Importan, pero importa más tu calidad de sueño durante esas horas. El movimiento que tenemos durante el sueño afecta al descanso y a más movimiento tenemos, peor dormimos en líneas generales. Pero podemos aumentar el movimiento por muchos factores como ruidos, estrés, mascotas o incluso obviamente la pareja, y a más movimiento tengas, más puede impactar de manera indirecta en tu estado de ánimo durante el día, en tu productividad, en tu agudeza mental y obviamente en los niveles de energía que nos hablan de cuán recuperado estás. Y podemos disminuir el movimiento con la postura correcta durante el sueño y con las bajas temperaturas. Con respecto a la postura, te cuento que la mayoría de las personas prefieren dormir de lado, apoyadas sobre su lado izquierdo del cuerpo, con una almohada con el grosor que permita mantener el cuello derecho. Por otro lado, muchas personas con un buen desarrollo del maxilar superior y de vías aéreas prefieren dormir boca arriba sin almohada, pero esto es más difícil para las personas que tienen problemas respiratorios. Dormir del lado izquierdo con una almohada entre las rodillas para aliviar la presión de la espalda y de la cadera parece ser, en términos generales, la mejor postura si estás acostumbrado a hacerlo. Pero si tienes problemas pulmonares, puede no ser la mejor idea. De hecho, durante el COVID, muchos pacientes dormían sobre su abdomen porque esto deja los pulmones más descomprimidos y hace más fácil la respiración profunda. ¿Y por qué no puedo obtener los mismos beneficios boca arriba? Porque muchas veces la falta del desarrollo del macizo facial hace que la mayoría de nosotros que tuvimos malos hábitos respiratorios y fuimos respiradores bucales, tengamos menos espacio en las vías aéreas superiores, dificultando la respiración, sobre todo cuando estamos boca arriba. Y ni hablar de si encima tenemos sobrepeso. Si respirás por la boca durante el sueño, trata de entrenar mantener la boca cerrada. Esto muchas veces se puede hacer con cintas hipoalergénicas que ayudan a crear el hábito de respirar por nariz. Pero ¿qué hacemos si no podemos respirar por nariz al dormir porque tenemos una obstrucción muy importante o alergias respiratorias? En ese caso siempre te recomiendo que duermas con un humidificador de aire. Este tipo de aparatos aumentan la humedad del aire que respirás, disminuyendo la sequedad en la garganta que sentís al levantarte porque estuviste respirando por la boca y acondicionando más al aire que entra a tus pulmones, que es una tarea que normalmente haría tu nariz. La calidad del sueño baja mucho si no tienes una buena oxigenación.
Cualquier problema respiratorio, desde apneas del sueño hasta alergias o resfríos importantes que obstruyen o dificultan tu respiración, dañan la calidad del sueño de maneras mucho más complejas que solamente la sensación de que vos tenés la nariz obstruida. Cuando dormimos, la actividad de los músculos que dilatan la parte más alta de las vías aéreas disminuye, particularmente durante el sueño REM. Esta disminución de la actividad de músculos que dilatan las vías aéreas es la que puede llevarte, por un lado, a que respires por la boca durante el sueño cuando normalmente durante el día podés respirar por nariz. Esto, sumado a la disminución de la actividad de los músculos accesorios de la respiración, hace que si tenemos algún problema respiratorio como apnea del sueño, podamos disminuir la saturación de oxígeno en sangre, la concentración del oxígeno que tenemos en sangre básicamente, y cómo este puede llegar a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo donde la necesitas para producir energía. Esta reducción del oxígeno en sangre es una alarma para tu cuerpo y obviamente te va a sacar del sueño profundo y te puede despertar generando los cuadros típicos que si tenés apnea del sueño seguramente ya experimentaste. Siempre la solución en estos casos es mejorar el problema de base: apneas, alergias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la que sea. Y más allá de la calidad del sueño, que siempre es mejorable, tenemos que considerar cuándo nos dormimos. El momento del día en el que decidimos conciliar el sueño, básicamente. Y existe un momento ideal para que vos te vayas a dormir, que obviamente vamos a ver. No respetarlo significa perder naturalmente calidad de sueño, aunque hagas todo lo demás perfecto, porque tu sueño va a sufrir. Dormirse a las 3 de la mañana, por más que hagas todo espectacular, no es compensable con más horas de sueño o con una siesta durante el día. El mecanismo de por qué existe un momento ideal para dormirte es muy simple. Tu cuerpo tiene un ciclo circadiano, un ciclo día-noche que está regulado por muchas cosas como la luz, la comida, el ejercicio que vos haces, y todos estos elementos influyen en qué hora es para tu cuerpo. Y tu cuerpo necesita regular muchos procesos según la hora: la actividad cerebral, que aumenta durante el día y disminuye durante la noche, la producción de hormonas, por ejemplo, muchas de tus hormonas tienen un pico de liberación a horas específicas, la filtración de tus riñones, que aumenta a la hora del almuerzo, y mucho más. Desajustar a este reloj biológico nunca tiene sentido, porque haciendo exactamente el mismo esfuerzo, sin comer diferente, sin hacer más ejercicio, simplemente ajustando tu reloj biológico, siguiendo tu ritmo ideal, puedes estar más sano. El timing o el momento del día en el que te vas a acostar afecta mucho a tus niveles de energía durante todo el día. Por ejemplo, alguien acostumbrado a levantarse siempre a las 7 a.m. va a tener más energía a las 7:30 de la mañana que alguien acostumbrado a levantarse a las 10 a.m. ¿Y qué sabemos del horario ideal para dormir? No hay una hora específica para acostarse, no te puedo decir acostate a las 9 de la noche, pero sí te puedo decir que sabemos por la evidencia que tenemos hoy en día que la mitad de nuestro sueño tiene que caer aproximadamente a las 2 de la mañana. Algunos consideran que de 1 de la mañana a 3 de la mañana, con que esté en ese rango la mitad está bien. Yo te recomiendo que te lo ajustes lo máximo posible. Significa que si duermo 8 horas con una eficiencia y latencia espectacular, quiero acostarme a las 9:30, 10 de la noche, para que la mitad de mi sueño caiga a las 2 de la mañana y luego me despierte un poco más tarde de las 6 de la mañana. Y si queremos hacer todo lo más acorde a nuestros ritmos posibles, el horario ideal para despertar es durante el pico de cortisol, que suele suceder aproximadamente a las 6:45 de la mañana. Se puede mover hacia adelante o hacia atrás dependiendo de si es verano o invierno en general. Despertarte antes de esta hora suena bien y seguramente conozcas a mucha gente muy disciplinada que lo haga, pero en términos del ciclo circadiano, despertarte antes de las 6 de la mañana no tiene sentido, porque aún no aumentó lo suficiente tu hormona del estrés como para activarte y ayudarte a despertar. Mi recomendación ideal, entendiendo todo esto junto, es que te acuestes a las 10 de la noche y te levantes a las 6:45. Sí, ya lo sé, tenemos todos horarios diferentes y es improbable que puedas hacerlo porque tenés hijos, porque necesitas viajar más al trabajo, porque llegás tarde a casa y tenés que cocinar o ordenar y no llegás, o simplemente porque cuando llegás a casa querés disfrutar del poco el tiempo libre que tenés. Cualquiera de estas respuestas está bien. Yo simplemente te menciono lo ideal desde un punto de vista fisiológico. Si querés un sueño óptimo, necesitas ajustar el horario de tu sueño al ideal. El horario ideal es aproximado y puede variar por muchos factores. Por ejemplo, sabemos que en invierno se mueve ligeramente hacia adelante y que tendrías que despertarte más tarde, y que en verano pasa lo opuesto. Esto es normal porque en invierno tenemos una puesta del sol más temprana, con una liberación de melatonina en nuestro cerebro más temprana y temperaturas más bajas que nos ayudan a mantenernos dormidos por más horas. El tiempo que tardas en dormirte, que llamamos latencia del sueño, también importa para tu calidad de sueño y además nos dice mucho del estado de tu sistema nervioso.
La gracia de prestarle atención a estas cosas en tu vida es usar la información que te brindan a tu favor para mejorar tu salud o para mejorar tu calidad de vida. Seguramente hayas considerado el tiempo que tardás en quedarte dormido en dos situaciones. Cuando no te podés quedar dormido y llevas mucho tiempo en la cama, y cuando te dormiste a los segundos de haberte acostado. Estos dos escenarios importan porque nos hablan de situaciones que son siempre mejorables. La latencia normal de sueño, cuánto tiempo tardamos normalmente en quedarnos dormidos, es de aproximadamente unos 15 minutos. Y casualmente la mayoría de las personas tardan 15 minutos en dormirse luego de acostarse. Sin distracción, sin ruido, sin luz, etc. Pero veamos los dos escenarios que te mencioné antes. Si no me puedo dormir y tardo más de 20 minutos en conciliar el sueño, es muy probable que mi sistema nervioso esté demasiado excitado para conciliar el sueño. Normalmente tu cerebro, que tienes tu propio ritmo circadiano, debería ir reduciendo la actividad a medida que se acerca la noche para que te sea más fácil conciliar el sueño. El proceso es simple, tu cerebro tiene diferentes niveles de actividad. Actividades más intensas que hace, por ejemplo, durante periodos de estrés elevados, donde predominan las ondas gamma o las ondas beta, niveles de actividad más relajados, donde predominan las ondas alfa, que son los que en general nos sirven para trabajar durante más horas, luego los teta y por último los de muy baja actividad, que son los delta. Estas ondas muestran patrones de actividad neuronal para simplificártelo mucho. Es mucho más difícil para tu cuerpo conciliar el sueño si te fuiste a acostar con mucho de tu cerebro en gamma que si te fuiste a acostar con menos actividad de tu cerebro y estás en alfa o teta porque meditaste antes de dormir. Tu cerebro tiene que frenar menos la velocidad y la actividad si ya es baja que si está elevada. Por ende, si tardás más en dormirte de lo que deberías, si tu latencia está elevada, vamos a ver todo lo que podés hacer en breve en la parte de insomnio. Pero si este es tu único problema para dormir, la alta latencia, la manera de solucionarlo es llegar a la cama con menos actividad cerebral, algo relativamente fácil si no hago ejercicio demasiado vigoroso a la noche, justo antes de acostarme, si no me peleo con nadie y si 1 o 2 horas antes de acostarte ya reducís las luces de tu casa, evitás los estímulos como series y películas y obviamente si evitas el trabajo. ¿Y qué significa lo opuesto, el escenario de baja latencia? ¿Es genial dormirte extremadamente rápido? No. Puede que pienses que es lo opuesto al insomnio, dormirte rápido y que es un mejor sueño, pero no lo es. Tu cuerpo requiere equilibrios que son complejos de sostener. En el caso del sueño, una baja latencia, quedarte dormido en menos de 5 minutos, por ejemplo, nos habla del nivel de agotamiento físico o mental que manejabas. Significa que el nivel de esfuerzo que hiciste es muy elevado y que va a afectar negativamente a tu performance del día siguiente. Y un concepto probablemente nuevo para la mayoría de ustedes es que la performance de tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo al día siguiente luego de dormir, no depende solamente de cómo dormiste hoy, sino de cuán recuperado estás de los esfuerzos de días anteriores y si te excediste vas a necesitar más descanso para compensarlo, que es algo que rara vez nos permitimos. Si te estás quedando dormido a segundos o pocos minutos de haberte acostado, te falta energía o te estás agotando de más en tu día a día y necesitas enfocarte en producir más energía. En ese caso, suscríbete porque voy a hacer un video de este nivel de complejidad sobre cómo producir más energía. Ahora ya sabes que existe un momento ideal para dormir y un tiempo que deberíamos tardar en quedarnos dormidos. El paso siguiente es hacer los cambios que sean posibles para vos para llegar a la hora de dormir mejor preparado y acostarte más temprano. Y recordá que el momento ideal para tener sexo no es a la noche cuando estás agotado y tu pareja también está agotado y deberían descansar. Tenés mucho más sobre eso en mi video de erecciones. Uno de los aspectos más importantes de nuestra calidad de vida depende de nuestra resiliencia, de la capacidad de enfrentar un obstáculo o dificultad y salir fortalecido. Hoy en día esto es más una necesidad que algo opcional porque nos enfrentamos progresivamente a más dificultades. La mejor manera de entender cómo tu calidad de sueño se relaciona con tu calidad de vida es lo que puede hacer por tu resiliencia y cómo esto cambia tu estado de ánimo, la manera en la que te desarrollas en la vida y evitas cuadros como el burnout que son cada vez más frecuentes. Hay factores que nos estresan, que son positivos, a los que llamamos horméticos o eustrés, y estrés que preferiríamos no tener al que llamamos distrés. Ambos en exceso pueden ser un problema para tu salud y hoy estamos sometidos a un exceso de ese estrés. Por eso aumentar nuestra resiliencia es más bien una necesidad para poder vivir bien que un deseo. Las personas con menos resiliencia tienen una peor calidad de vida, obviamente, y a esas personas el estrés les impacta más y les genera más daño. Lo opuesto sucede si mejoramos nuestra resiliencia. Obtenemos niveles más bajos de ansiedad y más bajos de depresión frente a las mismas situaciones, una mejoría del sistema inmune, menos riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto es obvio, si te cuento que una de las primeras divisiones en personalidad que se hizo en medicina hablaba de las personalidades tipo A y tipo B, donde las tipo A eran más irritables y más proclives a enfermedades cardiovasculares.
Si reducimos este tipo de respuestas, nuestro riesgo cardiovascular es menor. Pero el daño que hace el estrés y nuestra recuperación o resiliencia dependen de tres cosas. Dependen de la recuperación del estrés nocturno, durante el sueño básicamente, dependen de la recuperación del estrés diurno y de la carga total de estrés a la que estamos sometidos, que obviamente a más baja es, más fácilmente me puedo recuperar. Obvio que no es fácil disminuir la acumulación de estrés a lo largo del día, pero optimizando el sueño profundo y el sueño REM podemos aumentar nuestra capacidad de recuperarnos de noche para no pagar un precio a largo plazo por este estrés elevado. Y para aumentar nuestra recuperación durante el día de ese estrés, de esta resiliencia, podemos usar sesiones de ejercicio aeróbico o en su defecto muscular, pero funciona mejor el aeróbico, adaptógenos como la ashwagandha o la rodiola, el contacto físico con otro ser humano, con alguien cercano, incluso con una mascota, ejercicios de respiración como los que te voy a mencionar para la rutina de sueño y baños de agua caliente que reducen la actividad simpática. A lo largo del tiempo, no prestarle atención a esta resiliencia es lo que nos lleva a tener burnout. Tenés mucho más sobre burnout en mi video específico, pero el concepto es claro. Si no compensamos el daño acumulado, empezamos a hacer mella en nuestro cuerpo y en nuestra salud, llevándonos a largo plazo a enfermedades crónicas, a un peor funcionamiento del sistema inmune y sobre todo para vos y para mí, si no tenemos una enfermedad grave, a un peor estado de ánimo y a pasarla mal en la vida, a volvernos más cínicos. Tenemos que entender nuestra tendencia de resiliencia o de recuperación para saber si lo que estamos haciendo da buenos resultados o no. Lo que no se mide, no mejora. Y esta es una de las mejores maneras de entender si tu cuerpo puede manejar todo ese estrés que vos le estás cargando, incluidos los factores laborales, familiares, de pareja, cantidad de ejercicio que haces, ayuno, clima y mucho más. De hecho, muchas veces en las personas que están sometidas a altos niveles de estrés, impedimos que hagan ayuno. Si sos un atleta profesional, por ejemplo, cada vez más veo el uso de factores relacionados con la resiliencia y la recuperación del estrés, factores como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, tomados en cuenta en la organización del entrenamiento para determinar si estás recuperado o no y cuánto te podés esforzar. Y lo bueno es que existen maneras de tener un descanso profundo y ser productivo a la vez, de reducir la carga de estrés durante el día. Y es haciendo periodos reparadores que no son de sueño, donde no necesitas dormir una siesta para recuperarte. Lo que sí necesitas hacer en estos periodos es la mayor actividad parasimpática posible. Esto significa en líneas generales estar acostado, respirando de manera profunda y abdominal lo más lentamente posible, sin pensar en nada. Imagínalo como una meditación, pero que no requiere que estés enfocado en nada, ni siquiera en tu respiración. Y básicamente lo que buscas es un nivel de relajación que permita a tu cuerpo dedicarse a reparar. Para esto necesitamos ondas cerebrales que indiquen poca actividad, como sucede con las teta, por ejemplo. Y podemos ayudarnos con ondas binaurales que podemos escuchar gratis en YouTube, por ejemplo, para aumentar nuestra tasa de éxito, nuestra probabilidad de que nuestro cerebro entre en ese estado. E incluso podemos usar aparatos que estimulen al nervio vago dando cargas eléctricas muy bajas para aumentar la actividad parasimpática y mejorar los resultados. Una vez que entendimos todo esto, seguro te des cuenta que hay muchísimas herramientas que van a mejorar cuadros como el insomnio, cuadros que a su vez son más frecuentes por nuestros malos hábitos y obviamente por nuestra mala higiene del sueño. Si bien hay muchas herramientas que pueden mejorar el insomnio, uno de los elementos más problemáticos y que más ansiedad genera de las personas que no pueden dormir es la latencia elevada del sueño, es estar dando vueltas en la cama sin quedarte dormido. Veamos algunas de las estrategias y hábitos que podés incorporar para disminuir esa latencia y quedarte dormido más rápido y obviamente para mejorar la calidad del sueño y evitar no solamente el insomnio de conciliación, que es tardar en conciliar el sueño, sino el de mantenimiento, que tiene que ver con despertarte durante la noche. Obviamente, para mejorar esto necesitamos primero una rutina de relajación, algo que nos permita llegar a la cama preparados para dormirnos. No necesitas hacer todas las herramientas que te voy a dar. Elegí un par de estas herramientas y una vez que realmente las hayas transformado en hábitos, podés aumentar la cantidad de herramientas que usas si lo necesitas. No vas a sostener todas las cosas de un día para el otro, los cambios conductuales no funcionan así que aplicalos de a poco y veamos la rutina. En primer lugar, podés usar infusiones de hierbas antes de acostarte. Mucha gente toma alcohol para dormirse, que es una mala idea y ya vas a entender por qué. Pero muchas hierbas como la camomila o la pasiflora aumentan tu relajación y te ayudan a llegar menos excitado a la cama. Además te ayudan a aumentar tu temperatura corporal momentáneamente, vasodilatándote, agrandando el tamaño de tus vasos sanguíneos, que te ayuda a perder calor y a enfriar tu cuerpo luego, algo que termina induciendo al sueño. De hecho, hay muchas personas que tienen tan desarrollado este mecanismo que cuando están muy cansadas tienen más frío. Pero esas son personas que no suelen tener problemas con la latencia del sueño ni con el insomnio.
Y te hablé de la latencia del sueño, de cómo es lo más feo en las personas con insomnio, que están en la cama pero que no pueden quedarse dormidas y empiezan a desesperarse cuando pasa el tiempo y siguen despiertos. En estudios, los extractos de camomila o manzanilla mostraron reducir aproximadamente 16 minutos la latencia del sueño en pacientes con insomnio. Dudo que sea igual de efectivo tomar un té de manzanilla que tomar el extracto directamente, pero servir sirve. Luego tenemos a las caminatas por la noche. La evidencia sobre la actividad física y el sueño es bastante clara. Si no nos excedemos mucho en nuestra capacidad, la actividad física mejora nuestra calidad de sueño, pero no suele afectar a la duración. A más minutos pasamos activos del día, mejor es nuestra calidad de sueño. Así de fácil, es una ecuación muy simple. Por ende, movete más. Además, ni siquiera necesitas hacer ejercicio, puede ser solamente movimiento. Pero la caminata nocturna, que es a velocidad suave, reduce los niveles de estrés percibidos, libera serotonina, que es el precursor de la melatonina y que además te relaja, y el efecto que a mi modo de ver más impacta de estas caminatas en la latencia del sueño es que reducen la rumiación, el pensamiento repetitivo en cosas en las que preferirías no pensar. Y yo soy un fan de esta herramienta, con lo cual no te recomiendo solamente usarla para el sueño, sino también para los momentos del día de alto estrés. Me refiero específicamente a ejercicios de respiración que ayudan a equilibrar tu excitación a nivel cerebral y la actividad entre el parasimpático y el simpático. Básicamente tenemos una parte de nuestro sistema nervioso que funciona de manera autónoma, que vos y yo no controlamos, que está dividida en dos: la excitatoria, simpática, y la que nos ayuda a dormir, que es parasimpática. Existen algunas herramientas que nos permiten cambiar o afectar el funcionamiento de este sistema autónomo y en general, si son herramientas de nuestro propio cuerpo, son cosas que podemos controlar de manera involuntaria gracias a este sistema, pero que también podemos controlar de manera voluntaria, como la respiración. Podés hacerla de manera automática o pensar en ella y controlarla. Durante el sueño, la frecuencia respiratoria baja mucho y respirás mucho más profundamente. Si imitas este patrón respiratorio, básicamente lo que haces es señalizarle a tu sistema nervioso autónomo que estás en este estado de relajación y es más fácil conciliar el sueño. Para esto te recomiendo durante el día hacer respiraciones de 10 segundos de inhalación y 10 segundos para exhalar, repitiéndolo varias veces. Y antes de dormir te recomiendo respiraciones profundas acostado con un libro en el abdomen para que veas que efectivamente estás haciendo respiraciones profundas abdominales y no otra cosa. ¿Cuánto puede afectarme hacer estas respiraciones? ¿En serio me sirve? La evidencia indica que las respiraciones de este estilo aumentan la actividad parasimpática y que además aumentan la producción de melatonina, así que sí, te sirven. De la misma manera que una ducha fría por la mañana aumenta tu nivel de estrés y te hace estar más atento, un baño de agua caliente hace lo opuesto. Relaja tus músculos, disminuye la excitación causada por el sistema simpático, que es uno de los elementos claves en la generación del insomnio y de la ansiedad desmedida que muchos de nosotros tenemos hoy en día, y también el baño de agua caliente genera ese efecto de temperatura que te mencioné antes. Tu cuerpo se calienta para luego liberar el calor por vasodilatación y enfriarse. Esa subida y bajada de temperatura corporal imita lo que sucede en el sueño. Es mentirle a tu cerebro a través de la temperatura para que entienda que es hora de irse a dormir, pero funciona. Y si quieres un protocolo paso a paso claro, te cuento que la temperatura ideal de ese baño o ducha caliente ya está establecido. Necesitamos agua de unos 40 a 43 grados Celsius o 105 Fahrenheit para los que viven en Estados Unidos, y necesitamos darnos esa ducha o baño unos 90 minutos antes de acostarnos. Como ya viste antes, el horario consistente es clave, es uno de los elementos más importantes del mantenimiento de la calidad del sueño y en quien tiene tendencia a insomnio, aún más. Si tu cuerpo ya tiene la tendencia hace años, tenés mucho menos margen para permitirte mantenerte despierto. Esto significa mantener tu hora de irte a dormir constante en la semana y que no fluctúe mucho en los fines de semana. Si me acuesto tarde, tardo varios días en adaptarme al nuevo horario, unos 3 o 4 generalmente, con lo cual mantengo una perpetua desventaja en la calidad del sueño. A su vez, si mantengo el horario constante, entreno a mi cerebro a que esa hora es la hora de dormir y muchas cosas suceden de manera automática por el hábito. Esta herramienta es una de las que más impacta en tu calidad de sueño y de las más simples de aplicar, pero es una de las que más les cuesta a las personas cambiar. Dormite a la misma hora y si tenés que cambiarlo los fines de semana, trata de que sea con menos de 2 horas de diferencia de la hora a la que te acostás en los días de semana cuando trabajás. Y como viste en mi video de la visión, hay muchos factores que impactan en nuestro reloj biológico, pero uno de los más importantes es la intensidad de la luz que llega a nuestros ojos y el espectro de onda de esa luz. Recuerdo que en una práctica que hice en el norte de Tailandia, en la oscuridad por 1 o más semanas, sin luz, sin linterna, sin celulares, sin nada, solamente meditando, perdés rápidamente la noción del tiempo y tenés sueño siempre.
Sabemos que no necesitamos usar pantallas antes de acostarnos, no te hace falta esa información. Hay muchas cosas de este video que no sabías, pero esta seguramente ya la sabes. Mi recomendación acá está pensada en ayudarte a hacerlo. Usa filtros de luz azul para el celular y para la computadora, son todos gratuitos, muchos celulares lo automatizan para que ni siquiera tengas que pensarlo, simplemente lo puedes configurar. Algunos incluso te permiten poner diferentes modos para que a la noche no te veas tentado a entrar a Instagram o a TikTok. Querés idealmente dejar el celular o la computadora 2 horas antes de irte a dormir. Acá no se trata solamente de la estimulación lumínica, se trata del estímulo cerebral, que aumenta la actividad de varias áreas del cerebro por un par de horas. La exposición a las pantallas de LED disminuye nuestra producción de melatonina propia, la que tenemos en el cuerpo, y la luz azul es un problema porque nuestro cerebro solamente debería verla de día, pero lamentablemente los anteojos de bloqueo de luz azul no son la solución. Los estudios hechos en adultos sanos no mostraron mejorar objetivamente la calidad del sueño, así que tampoco pierdas tiempo. Los estudios que sí mostraron evidencia son en pacientes con trastornos bipolares. Además de todo esto, tenemos receptores en la piel para la luz. Por ende, queremos cero luz en el cuarto donde dormimos. Cero. No importa si tenés que usar un antifaz para dormir. A más oscuridad, más sueño profundo. Y podés disminuir la tentación de usar el celular en la cama simplemente reemplazando al celular por un reloj despertador de verdad que te ayuda a despertarte en tu momento ideal del ciclo del sueño, que va incrementando el volumen de sonido que hace y de luz que hace a la mañana cuando te querés despertar. Y a esta altura no hay ninguna duda de que el cuerpo necesita enfriarse para dormir, ya lo entendiste, y que la temperatura ideal para hacerlo es 18 grados Celsius o 65 Fahrenheit. Estamos hablando de la temperatura de la habitación, no de tu cuerpo. A nivel de factor externo, la luz, el ruido y la temperatura son los factores más importantes para determinar la calidad del sueño. Todo lo que funciona para inducir el sueño básicamente nos ayuda a hacerle creer al cuerpo que es hora de dormir, que en realidad es algo real cuando tenés insomnio. Y con respecto a la temperatura, el sueño es más probable cuando la temperatura del torso disminuye y durante el sueño es más baja que mientras estamos despiertos, y esa reducción solamente se acaba durante el sueño REM. Y una de las explicaciones más extrañas pero interesantes de por qué el frío te ayuda a conciliar el sueño tiene que ver, además de con el reloj biológico, donde durante la noche hace más frío, también tiene que ver con que en tu piel existen terminaciones nerviosas ligadas al sistema nervioso simpático, el que te excitaba y te ayudaba a escapar de una amenaza, y ese enfriamiento ayuda a reducir la actividad simpática de la misma manera que lo hacía la pérdida de calor luego del baño caliente. Menos actividad simpática, más parasimpática, mejor sueño. Y como viste en mi video de salud digestiva, que te dejo en la descripción por si tenés una mala digestión y querés mejorarla, tenemos un horario ideal para comer, que es el almuerzo. Con la comida sucede lo mismo que sucede con la hidratación. Nuestro cuerpo está preparado para comer algo a la mañana, mucho al mediodía, luego ir disminuyendo la ingesta de líquidos y de comida hacia la noche. Muchos, yo me incluyo, no respetamos esto y hay un precio que pagar. La comida copiosa cerca de la noche daña tu sueño profundo. Seguramente escuchaste que no deberías acostarte con menos de 2 horas de distancia de la cena, pero la evidencia con pacientes cuando aún atendía y la evidencia con las personas con las que se monitorean el sueño indica que en realidad 3 horas antes ya afecta al sueño profundo y si es muy rica la comida en grasas saturadas puede tardar aún más, puede afectar tu sueño profundo por más tiempo. ¿Qué tipo de alimentación sí mejora el sueño? Los hidratos de carbono lentos y la fibra soluble, que te ayudan a producir más serotonina y que luego se transforma en melatonina y obviamente mejora tu sueño. Acá los objetivos de bajar de peso y mejorar la calidad del sueño son enemigos. De hecho, si no estás acostumbrado, mucho tiempo de ayuno también puede aumentar el insomnio. Si ese es tu caso, reducí la cantidad de horas que estás ayunando por día. Y los ruidos pueden afectar a la eficiencia del sueño y a cuánto tiempo tardás en dormirte. Pero mirar una serie o ver redes sociales no es la única manera de afectar tu eficiencia del sueño. Podemos empeorar la eficiencia del sueño con pequeños despertares durante la noche causados por el ruido. Si escuchás un ruido fuerte, este te puede despertar y empeorar la eficiencia del sueño, o puede no despertarte, pero arruinar tu calidad de sueño y sacarte del sueño profundo porque aumenta tu actividad cerebral. Es complejo, pero la manera más simple de entenderlo es: estás preparado para sobrevivir, evolucionaste con sistemas para eso, más allá de si hoy tu supervivencia no se ve amenazada, y entre todos los sistemas que tenemos para sobrevivir, existe uno relacionado con prestarle atención a los sonidos de nuestro alrededor para comprender si hay una amenaza o no. Y los ruidos que más nos distraen cuando queremos estar atentos estudiando algo, por ejemplo, o los que nos impiden descansar correctamente, son los ruidos que tienen más de algo llamado saliencia auditiva.
Básicamente son los ruidos a los que les prestamos más atención, que no son rítmicos. Estamos tan preparados para esto que podemos aislar los ruidos que son constantes porque nuestro cerebro sabe que no corresponden a una amenaza. Por eso no te van a distraer del sueño y es la razón por la cual puedes usar ondas binaurales en delta para ayudar a tu cerebro a entrar en un sueño más profundo, que de hecho te recomiendo que lo hagas, pero por otro lado no deberías dormirte escuchando música que tiene voces. Es la misma razón por la que la televisión del vecino te molesta o la reunión social de al lado es un problema, pero podés usar ruido blanco para dormir. Estás preparado evolutivamente para escuchar voces y considerar que hay un problema, mientras que el ruido grave y constante de un aire acondicionado no lo es. Si hay mucho ruido en tu zona y no depende de vos, considera usar alguna máquina de ruido blanco para poder tapar ese ruido. Cualquier aparato que haga sonido constante que a vos no te moleste puede ser usado. Y luego tenemos a los estiramientos y a los ejercicios, tanto los de musculación como los aeróbicos. Los ejercicios de musculación y aeróbicos, mientras más intensos sean, más van a requerir que yo recupere energía, como vimos antes en la sección de sueño profundo. Por ende, mientras más ejercicio haga, más fácil es disminuir la latencia del sueño, aumentar el sueño profundo y conciliar el sueño más rápido, pero mantenernos dormidos también durante la noche. Por ende, el ejercicio siempre es una herramienta que vos podés utilizar para disminuir el impacto del insomnio en tu vida. Y además, los estiramientos, si vos no tenés ganas de hacer ejercicios reales, te ayudan a disminuir la tensión muscular que vos tengas y a disminuir la actividad simpática y aumentar la parasimpática, sobre todo si los incorporamos dentro de alguna rutina de relajación. Y en 11º lugar tenemos a los abrazos y el contacto físico. El abrazo y el contacto humano o animal aumenta los niveles de oxitocina, como viste en mi video de estado de ánimo, pero además reduce el cortisol. Básicamente esto te ayuda a mantenerte dormido por más tiempo. Menos cortisol significa menos estímulo para despertarte, con lo cual esta herramienta es útil sobre todo en el insomnio no de conciliación, sino de mantenimiento. Algo clave si lo que te sucede es que te despertás siempre más temprano de lo que vos quisieras, o que te despertás a las 4 de la mañana y no te puedes volver a dormir. Y en 12º lugar tenemos a las siestas. Las siestas te ayudan a recuperarte y son geniales para ese estímulo de creatividad y memoria que te mencioné antes, pero que pueden obviamente perjudicar a tu calidad de sueño si vos te excedes. Por lo cual, lo que tenés que tener en consideración si dormís siesta es no tanto que te ayuden a mejorar tu calidad de sueño, sino que si lo haces, simplemente trates de que sean antes de las 3 p.m. para no perjudicar al aumento de producción de melatonina a la noche que te va a ayudar a dormir. En lugar número 13 tenemos a la meditación, que te dejo mucha más información y si necesitas una guía de cómo hacerlo, en un video específico que tengo en la descripción. Y por último tenemos a la melatonina. La melatonina es la hormona que más efecto tiene en nuestro ciclo día-noche. Normalmente se usa para dormir, pero las personas suelen tener la idea equivocada de la melatonina. Piensan que funciona de manera similar a un fármaco como las benzodiazepinas. Estas sustancias funcionan parecido a GABA, otro neurotransmisor. Pero la melatonina no es un sedante. La melatonina tiene sus funciones y va extremadamente bien en situaciones de jet lag, por ejemplo, cuando buscamos el aumento de la eficiencia del sueño, básicamente disminuyendo el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos. Si te despertás durante la noche, sobre todo la melatonina de liberación prolongada, pero el porcentaje de tiempo que vas a estar dormido no cambia brutalmente. Pensá en la melatonina como la sustancia que tiene sentido usar si estás buscando reparar tu ciclo circadiano porque querés dejar de acostarte a las 2 de la mañana. Pero siempre tiene que acompañarse de un cambio de hábitos con respecto al sueño. Las dosis más usadas de melatonina van de 0.3 a 5 miligramos, aunque he visto usar hasta 20 miligramos en situaciones de mucha necesidad. Lo que tenemos que hacer con la melatonina realmente es exponernos a mucha luz solar durante el día, sobre todo por la mañana, y limitar el uso de luz y sobre todo de las pantallas LED y luz azul durante la noche. Seguramente sabés que existen otros suplementos como el triptofano, que es un precursor de la serotonina. Podemos usar tanto triptofano, que es un aminoácido esencial, como 5-HTP, que es en lo que se transforma el triptofano, se usan dosis diferentes, sobre todo cuando nos cuesta llegar a ese nivel de relajación suficiente, porque ambos van a ayudar a disminuir la actividad simpática y aumentar la parasimpática justamente gracias a su actividad sobre la serotonina. Esto sirve sobre todo si te cuesta relajarte. Y el magnesio, que seguramente hayas escuchado, sobre todo en forma de treonato de magnesio, que cruza mejor la barrera hematoencefálica, llega mejor al cerebro, por eso esa es la forma de magnesio que más sirve para sueño. Luego tenemos al suplemento de GABA, que justamente simula nuestro propio neurotransmisor y aumenta el sueño profundo, o los adaptógenos como la ashwagandha o la rodiola, que sirven para reducir el cortisol y evitar estos picos de cortisol que nos hacen despertarnos antes. Pensar que un solo suplemento sirve para todos los problemas de sueño cuando se deben a factores tan diferentes no tiene sentido. Antes de usar uno, analiza cuál tiene sentido que vos uses y asegúrate de no estar tomando una medicación que sea incompatible con ese suplemento.
Y no te menciono cosas como el alcohol o el cannabis porque vamos a ver mucho de eso más adelante. En la enorme mayoría de las personas con mala calidad de sueño que no se deben a una enfermedad, las opciones no son tantas. O no haces la suficiente actividad física durante el día y pasás poco tiempo en movimiento, o no te expones a la suficiente luz solar durante el día y estás demasiado expuesto a pantallas de noche, o tenés un nivel de hiperactividad simpática de causas más emocionales o de estrés. Cualquiera sea el caso, enfócate en los factores que más te van a hacer la diferencia a vos y usa un diario de sueño para anotar qué hiciste ese día y darle un puntaje a tu sueño. De esa manera, al final del mes te vas a dar cuenta de cuáles fueron las cosas que te hicieron la diferencia. Por ahí, después de ese paseo nocturno que diste 7 veces en el mes, dormiste mejor y la única manera de saberlo es traqueándoles, haciendo un seguimiento de que los días que dormiste mejor coinciden con las noches en las que paseaste. Y si tomas café al despertarte o mate o cualquier bebida con cafeína, aunque espero que bebidas energizantes, no sos el único. Pero es importante que aprendas a utilizar la cafeína de manera que no perjudique a tu sueño ni a tu calidad de vida. La cafeína funciona haciéndole creer a tu cerebro que no estás cansado. Se une a los receptores que nosotros tenemos para algo llamado adenosina. La adenosina se acumula en nuestro cerebro cuando vamos gastando energía y ya no nos queda mucho ATP. Como te contaba al principio del video, menos energía, más adenosina suelta, más cansancio. La adenosina hace todo esto porque inhibe la actividad, impide que se liberen neurotransmisores que te excitan como la adrenalina. Si la cafeína se une a los receptores que tenemos para normalmente medir esa adenosina, le impide a nuestro cuerpo detectar cuán cansado está, pero no fabrica energía. Esta acumulación de adenosina en cerebro nos sirve para entender cuánto tiempo pasó, es un mecanismo más para medir el pasaje de tiempo en nuestro reloj biológico, y cuando acumulamos mucha adenosina podemos sentir algo llamado presión del sueño. Es esa necesidad que vas sintiendo de ir a la cama. Si consumimos cafeína, lo que realmente estamos logrando es hacerle creer a nuestro cerebro que estuvimos despiertos por menos tiempo, aumentando nuestro nivel de alerta, porque al impedir la actividad de la adenosina liberamos más neurotransmisores que nos excitan. ¿Cuál es mi recomendación con respecto a la cafeína y al sueño entonces? En primera instancia, que entiendas que como la cafeína dura en sangre aproximadamente 6 horas, deberíamos al menos asegurarnos no consumir cafeína 6 horas antes de acostarnos. Uy, no, yo quiero tomar café a la tarde. Tomá descafeinado. El problema está en que la cafeína no nos afecta a todos por igual, porque la velocidad de procesado depende de nuestra genética y, como viste en mi video de café, que si no te dejo en la descripción, de una variación del gen CYP1A2 que tiene casi la mitad de la población, donde se ralentiza la velocidad a la que podés metabolizar la cafeína. Esta es la razón por la que ves a las personas que se pueden tomar un café después de la cena y no les afecta la latencia del sueño, a cuánto tiempo tardan en quedarse dormidos. De todas maneras, no lo hagas porque te afecta tu sueño profundo igual, mientras que a otras personas tomarse un café por la mañana ya les puede dañar el sueño igual. Lo que sí tenés que entender es que hoy un café grande o un litro de mate, por ejemplo, tiene una cantidad de cafeína elevada. Dejar de tomarlo 6 horas antes de dormir, dejar de tomar una bebida de 200 miligramos de cafeína 6 horas antes de dormir, igual significa que cuando te vas a dormir tenés 100 miligramos. Es mucho. La recomendación mínima es dejar el café 6 horas antes de acostarte. La ideal es no lo tomes después de las 2 p.m. o por lo menos unas 8 o 9 horas antes de acostarte si te acostás más temprano. Además, si bien el límite diario recomendado de cafeína son unos 400 a 500 miligramos, yo te recomiendo no consumir más de 240 miligramos, la mitad. Luego en la lista tenemos a uno de los clásicos, el alcohol. En conferencias y eventos comprendí que hay una enorme cantidad de personas que consume como ritual una cantidad de alcohol antes de acostarse. La copa de vino si querés, o un poco más. Las personas con insomnio lo usan para ayudarse a conciliar el sueño y las personas sin insomnio igual refieren dormirse más fácil si consumen alcohol cerca de la hora de dormir. Pero el problema es qué sucede realmente durante el sueño cuando consumís alcohol. El alcohol puede bajar la latencia del sueño y que vos te duermas más fácil, pero hace varias cosas que son perjudiciales. Aumenta los niveles de cortisol y tu respuesta al estrés, aumenta tu frecuencia cardíaca durante el sueño y puede aumentar tu temperatura corporal. Todas cosas que contribuyen a una peor calidad del sueño, a menos recuperación y a menos resiliencia de la que vimos antes. Y encima corres el riesgo de despertarte durante la noche, de interrumpir el sueño, cuando este efecto de estimulación de GABA se acabe. El alcohol también reduce la liberación de hormona de crecimiento, que ya viste que es esencial cuando hablamos de sueño profundo, disminuye la liberación de melatonina, con lo cual tampoco es una buena idea a largo plazo, y como el alcohol tiene su efecto diurético, también aumenta las chances de que vos te levantes a orinar, a lo que ya vimos cómo corregir en el video de hidratación, pero que también te perjudica la eficiencia. Y otro aspecto más muy interesante del alcohol es que como seda a tu sistema nervioso y relaja los músculos, puede agravar tu respiración durante el sueño y reducir la saturación de oxígeno mientras dormís, algo que
definitivamente no te recomiendo si roncas o si tenés apnea del sueño. Y el experimento fácil que podés hacer si tenés una pareja y si no la tenés también, porque hoy existen apps gratuitas que detectan si roncaste, es ver si luego de una noche de consumir alcohol roncas si normalmente no lo hacías, o si lo haces, ver si aumentan tus ronquidos. Ahí te vas a dar cuenta de que el consumo de alcohol está afectando a tu respiración. Y como seda mucho al sistema nervioso, el alcohol te da más sueño profundo porque te baja la actividad cerebral, pero disminuye el sueño REM y te da más despertares. En el balance total, realmente no queremos tomar alcohol y acostarnos después. Tenés mi video de alcohol si querés ver cómo compensar el impacto del alcohol para poder disfrutarlo igual. Y una de las drogas recreativas de consumo más frecuente hoy es el cannabis. Y muchas personas lo consumen por la tarde o por la noche y por supuesto que esta sustancia va a impactar en tu calidad de sueño. En algunos casos para bien y en otros para mal. Tenés mucho más sobre el cannabis en mi video específico de cannabis que te dejo en la descripción, pero veamos los aspectos más importantes que afectan al sueño. El cannabis actúa gracias a un sistema que tenemos en nuestro cuerpo llamado endocannabinoide. Este sistema puede regular el estado de ánimo, el nivel de atención, el sueño y mucho más. Y hay dos receptores principales para este sistema, CB1, que se encuentra principalmente en cerebro, y CB2, que lo tenés en el resto del cuerpo. El THC del cannabis actúa mucho más en CB1, por eso te da más síntomas mentales. Y el CBD actúa más en los receptores CB2, por eso se usa para el dolor, para el hambre y para las enfermedades crónicas y otros síntomas más generales. Y el THC o tetrahidrocannabinol actúa más en cerebro y lo hace modificando a la actividad de una sustancia llamada adenosina que ya te mencioné. Y del principal neurotransmisor relacionado con el sueño y la relajación, que es GABA, que también vimos antes. Básicamente hace que el aumento de la adenosina a vos te dé ganas de irte a dormir, aumentando la presión del sueño, y el aumento de GABA disminuye la actividad cerebral y te ayuda a entrar en un sueño más profundo. Te apura a irte a dormir básicamente, pero puede causar una disrupción del sueño que de hecho es más importante si fumás que si usás comestibles de cannabis. Pero ¿por qué si el THC aumenta GABA, que me seda el cerebro, y baja la actividad cerebral no es genial para dormir? Porque te da más sueño profundo, pero mucho menos sueño REM, igual que lo que sucede con el alcohol. Esto va generando una falta crónica del sueño REM que vas acumulando como deuda de sueño. Además, dejar de usar el THC disminuye ese sueño profundo que habías ganado y te cuesta más alcanzar la misma cuota de sueño profundo por la noche, con lo cual encima tenés dependencia a ese efecto. ¿En quién sí está recomendado el uso de THC para dormir? En personas con trastornos de estrés postraumático, donde el 72% de las personas mejoró sus síntomas o dejó de tener pesadillas y alteraciones del sueño por su trauma. Obviamente en personas con enfermedades graves como tumores y cáncer, el uso de cannabis mostró mejorar el sueño y mostró mejorar los síntomas relacionados con trastornos del sueño, sobre todo en personas con depresión y ansiedad. El CBD, por otro lado, al actuar en los dos receptores, en CB1 y en CB2, pero más en CB2, tiene efectos más moderados pero más útiles. El CBD actúa en los receptores de serotonina también, que te ayuda a relajarte y a mejorar la calidad del sueño. Por esta razón, si está dentro de tus opciones elegir el origen de la planta, te recomiendo Indica más que Sativa porque tiene más CBD. A corto plazo, tanto el CBD como el THC pueden disminuir la latencia del sueño, hacerte que te quedes dormido más rápido básicamente, y también aumentar la eficiencia del sueño porque te despertás menos durante la noche. En corto plazo es una buena idea, el problema es el largo plazo, donde los participantes de estudios mostraron menos descanso total, más latencia del sueño, estamos hablando de más de 30 minutos, y baja eficiencia. Los efectos que se ven a corto plazo no solo se pierden a largo plazo, sino que agravan tus circunstancias comparativamente con no consumir. Por ende, la moraleja del consumo de cannabis para el sueño es usarlo solo de manera ocasional para que tenga el efecto beneficioso que buscas e intenta usar otras de las herramientas que te nombré en este video para ir reemplazando el consumo de cannabis. Obviamente hay más información sobre sueño, pero para un video realmente ya es demasiado. Espero que te hayas dado cuenta de que este tipo de información normalmente te la venderían en un curso de sueño y acá la tenés gratis. Si te gustó este video, la mejor manera de apoyarme es suscribirte al canal, ponerle me gusta y compartir este video para los que tienen problemas de sueño.